Comenzaremos ahora con la segunda parte de la materia, en la que veremos los distintos pasos o etapas que se deben suceder para obtener el diseño y poder realizar la evaluación técnico-económica de los proyectos. Veremos que se inicia con el estudio de mercado, luego llevaremos adelante el estudio técnico y de localización, se determinarán los costos y las inversiones, se definirán las estructuras organizacionales y legales de la empresa, para terminar con la evaluación económica y finalmente analizar algunos criterios que nos permitirán asesorar inversores respecto de la conveniencia o no de invertir en determinados proyectos. Para comenzar, vamos a acordar una definición de proyecto de todas las que existen en la literatura. Porque en realidad todos pensamos que un proyecto es la intención de hacer algo o la expectativa de llegar a un resultado, pero técnicamente vamos a definirlo como la realización de un conjunto de actividades relacionadas y coordinadas entre sí, que combinan recursos humanos, económicos, materiales y financieros, que están acotadas a un espacio geográfico y en un límite de tiempo, y que se encuentran orientadas a alcanzar un objetivo o a conseguir resultados previamente establecidos. Presentamos aquí una clasificación de los proyectos siguiendo diferentes criterios. Según el objetivo de los mismos, los proyectos pueden clasificarse en con fines de lucro o sin fines de lucro. Según la naturaleza del proyecto, pueden ser de índole económica, sociales, ambientales o culturales, entre otros tipos. Según el grado de innovación, aclaremos que tranquilamente los proyectos pueden no tener innovación, pero si la tienen, puede ser según diferentes aspectos. Un proyecto puede tener innovación en los procesos, es decir, obtener un producto conocido con un nuevo proceso, innovación en los productos que se obtienen a partir de él, o innovación en el formato de gestión, por ejemplo. Otro criterio muy importante, porque define muchísimas características de los proyectos, es el tamaño de los mismos. Dentro de estos encontramos los proyectos a escala humana, es decir, aquellos que podrían afrontarse con ahorros propios o un pequeño aporte individual de ahorros al asociarse, y los proyectos a escala corporativa, que son de mayor tamaño y requieren elevados niveles de inversión. Estos en general surgen de la asociación de capitales o son proyectos de expansión de empresas existentes. Los proyectos a escala humana, que llamamos micro y pequeños proyectos, siguen un proceso de creación bastante diferente a aquellos a escala corporativa, dentro de los cuales se incluyen los medianos y grandes proyectos. Finalmente, desde el punto de vista del ejecutor, se pueden clasificar en proyectos realizados por el sector público, por el sector privado o por el tercer sector, que son las organizaciones no gubernamentales. En el marco de esta materia, veremos fundamentalmente proyectos con fines de lucro, como pueden ser la creación de un nuevo negocio, la ampliación de instalaciones de una industria, el reemplazo de una tecnología, el desarrollo de un nuevo producto para ocupar un espacio en el mercado, la sustitución de importaciones, la creación de nuevos polos de desarrollo, los proyectos que surgen del aprovechamiento de recursos naturales o la sustitución de una producción artesanal por una producción industrial, entre otros. Ahora bien, ¿les parece útil a ustedes ponerse a pensar, planificar y diseñar un proyecto antes de ejecutarlo? Bueno, intuitivamente, yo imagino que si están abordando el tramo final de una carrera como la que ustedes estudian, ya creen en la necesidad de diseñar y analizar las futuras acciones para reducir el margen de imprevistos y por lo tanto, espero que la respuesta a esta pregunta sea sí. Bien, ¿y por dónde empezamos entonces? Esto es lo que vamos a ver a continuación. Veremos ahora los pasos del enfoque de solución de problemas siguiendo las pautas de la ingeniería económica. Todo proyecto comienza con la identificación de un problema o la detección de una oportunidad y por lo tanto la definición de un objetivo. Debemos tener muy claro cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Para solucionar un problema o aprovechar una oportunidad siempre hay más de una solución alternativa y por lo tanto hay que identificar las posibles soluciones alternativas. Esto es muy importante porque la mejor solución puede quedar fuera de las evaluadas si no la identificamos adecuadamente. Para esas posibles soluciones alternativas, el enfoque propone el desarrollo de los flujos de efectivo, que nos permitirán comparar entre las distintas alternativas.
En el paso siguiente, se realizan análisis y comparación de las alternativas siguiendo, además de los resultados económicos, otros criterios ya establecidos. Se selecciona la alternativa preferida y finalmente se aplica la solución y se lleva a cabo el seguimiento de los resultados. Para llevar a cabo los primeros pasos del enfoque de solución de problemas de la ingeniería económica, lo que es fundamentalmente la etapa de diseño, podemos comenzar contestando estas preguntas sencillas que nos van a conducir a los resultados que queremos alcanzar. Estas preguntas son: ¿qué se va a hacer? Es decir, ¿cuál es la naturaleza del proyecto? ¿Para qué lo queremos hacer? Determinamos así los objetivos. ¿Dónde lo vamos a realizar? Definimos así la localización. ¿Qué se espera obtener? Productos o servicios que queremos obtener. ¿Cómo se va a realizar? Aquí aparecen los procesos, la tecnología, las etapas. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué tiempo vamos a hacer esta planificación? ¿Quiénes lo van a realizar? Es decir, ¿qué estructura de funcionamiento va a tener? ¿Y con qué recursos materiales, humanos y financieros lo vamos a llevar adelante? Todas estas preguntas que tenemos para contestar, en el caso del diseño de un proyecto con fines de lucro, están directamente relacionadas con distintos tipos de estudios y análisis rigurosos que veremos a continuación. ¿Qué se espera obtener? ¿Por qué y para qué? Así como quiénes se verán afectados, forman parte de lo que llamamos estudio de mercado. ¿Cómo, cuándo y dónde se va a llevar a cabo la producción del bien o la organización y gestión del servicio forman parte del estudio técnico y de localización? ¿Quiénes van a llevar a cabo la producción? ¿Con qué organización y formato societario? Además de otros aspectos legales y tributarios, forman parte del estudio legal organizacional. A partir de estos estudios vamos a determinar los recursos que se necesitan para llevar adelante el proyecto y podemos realizar el estudio económico-financiero. Esta definición de todos los elementos del proyecto se completa con el estudio de impacto ambiental y la evaluación social, que es frecuentemente la menos atendida de todas las evaluaciones. Con el diseño completo, estamos en condiciones de determinar la conveniencia de su realización a través de la aplicación de los criterios de evaluación que hayamos seleccionado. Podemos decir entonces que la evaluación técnico-económica de un proyecto implica determinar su factibilidad técnica, su rentabilidad económica, además de la viabilidad social, para asegurar la resolución de una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. En todos los casos, la determinación acerca de la conveniencia o no de llevar a cabo un proyecto, además de la realización de estos numerosos estudios, requiere una instancia de decisión. Todos los estudios que podamos realizar siempre serán en base a proyecciones, lo que implica un riesgo ante la decisión de inversión. No hay que olvidar que los resultados de un proceso de evaluación dependen mucho de los criterios adoptados, de acuerdo con el objetivo general del proyecto. Esto es, uno puede querer mayor rendimiento económico o aspirar a mantener un segmento del mercado y diversificar su producción, o cualquier otro objetivo no cuantificable. Siempre es muy importante tener claros los objetivos a la hora de plantear el análisis, y aún así, dos grupos diferentes de evaluación de proyectos probablemente obtengan resultados diferentes. De ahí la importancia de plantear los estudios a través de modelos matemáticos, universalmente aceptados por la rigurosidad y la posibilidad de comparar resultados de diferentes análisis. Como hemos mencionado en diapositivas anteriores, la estructura del enfoque de pasos para la resolución de problemas comienza con una determinación clara del problema en sí, que va a conducir a la determinación de la idea proyecto, a partir de ahí la definición de sus objetivos. En esta instancia ya podemos avanzar con los estudios que hay que realizar, que serán fundamentalmente 4. Comenzaremos con el estudio de mercado, donde vamos a determinar cuestiones de oferta y demanda, competencia, precio y distribución. Para continuar con el estudio técnico y de localización, donde analizaremos cuestiones de ubicación, accesibilidad al mercado, tamaño de la planta,
tecnologías y formas de producción, equipamiento, insumos, materias primas, entre otras cosas. Luego continuaremos con un estudio legal organizacional que tiene que ver con todas las cuestiones vinculadas a la normativa, a las habilitaciones o formatos jurídicos, de funcionamiento de la empresa y tributarias. Para culminar con el estudio económico-financiero, que va a trabajar sobre los recursos que se necesitan para implementar el proyecto y conducir así al proceso de evaluación final. Los resultados obtenidos van a ser el insumo para que el inversor pueda decidir acerca de la factibilidad de invertir o no en este proyecto que estamos analizando, y finalmente se elaborará entonces un resumen donde se expresarán todas las conclusiones respecto del estudio realizado. Los estudios mencionados se realizarán con diferentes niveles de información y siguiendo metodologías más o menos rigurosas. Partimos así de un primer análisis preliminar o perfil, donde se analiza de manera muy general la razonabilidad de la idea, siguiendo solo el sentido común y aplicado a la información conocida. El análisis que sigue se llama de prefactibilidad, tiene un mayor nivel de complejidad y debe contar con otro tipo de información. Si el primer y segundo análisis nos han dado favorables, pasamos al análisis de factibilidad, que es el último que se hace a la hora de decidir una gran inversión. En el nivel de estudio de perfil, solo se utiliza información secundaria, es decir, información pública a la que se puede acceder con bajo costo. No se realiza trabajo en el territorio para buscar información. A medida que ascendemos en el nivel de profundidad de los estudios, yendo del perfil a la prefactibilidad para luego ir al estudio de factibilidad, se requiere información que se busca específicamente para el proyecto. Esta información se llama primaria porque se obtiene de primera mano a través de encuestas u otros mecanismos como pueden ser cuestionarios y o entrevistas. Este tipo de relevamiento de información tiene un alto costo, pero su uso disminuye el riesgo que tenemos en la toma de decisiones. Comencemos con el primer nivel de estudio, que es el nivel preliminar o perfil. Veamos algunas sugerencias para llevar adelante el análisis preliminar, sugerencias de los aspectos económicos. Por ejemplo, ¿por qué lo que tenemos en mente puede ser una oportunidad de negocio? ¿Quiénes pueden ser los consumidores de este producto? ¿Hay un producto sustituto? ¿Hay algo que se parece, que sirve para satisfacer la misma necesidad que el producto que yo tengo? Si lo hay, ¿por qué alguien podría dejar ese y consumir el mío? ¿Hay alguna idea de qué cantidad o qué calidad espera el mercado de esto? Es decir, todas esas preguntas o cuestionamientos que uno se hace cuando dice tengo una buenísima idea. Este producto puede estar en el mercado. Bien puede ser preguntas básicas hacia los conocidos, hacia quienes pueden ser potenciales clientes en nuestro entorno, para ver si la idea resulta o no disparatada. Para completar este primer estudio, debe investigarse sobre los aspectos técnicos, es decir, tengo que definir si existe la tecnología para fabricar el producto que quiero o para prestar el servicio que estoy planificando, si esta tecnología se adapta al área donde pienso llevar a cabo el proyecto, si en ese lugar se dan las condiciones, si localmente hay sectores donde se puede llevar adelante mi proyecto, si hay servicios, rutas y todo lo que tenga que ver con los aspectos técnicos para poder localizar mi planta de producción. Si esta instancia preliminar me da positiva, es decir, si no aparece ningún obstáculo a primera vista para seguir analizando la idea, ya pasamos a la otra instancia de análisis, que es el análisis de prefactibilidad. Este sigue siendo una evaluación preliminar, aunque algo más profunda. No se utilizan herramientas rigurosas ni información primaria, tal como hemos especificado, solo datos disponibles, o sea, información secundaria. Este estudio permite descartar una idea si hay un elemento descalificador, pero este análisis es una aproximación en la que ya se obtiene un primer flujo de fondos, con los datos definidos en los estudios de mercado, técnico y legal organizacional. Podemos calcular indicadores económicos como la tasa interna de retorno y el valor presente neto, u otros indicadores como el periodo de repago, y así conocer bajo qué condiciones el proyecto es rentable en primera instancia.
Finalmente, en el análisis de factibilidad se utilizan herramientas mucho más rigurosas para todos los estudios y este análisis es necesariamente cuantitativo. Su realización es por supuesto más costosa y la diferencia fundamental con el estudio anterior está dada por las fuentes de información que se utilizan, ya que el grado de precisión y desagregación de la información es mucho mayor. Por ejemplo, en la información de demanda no se hace estimación a través de productos sustitutos o de bienes complementarios, sino que se hace directamente a nivel de encuestas o entrevistas. La estimación de los costos de los insumos se hace a través de la obtención directa de presupuestos y la estimación de las ventas se hace con precontratos de futuros compradores. Se incorporan además otros elementos, como es el análisis de sensibilidad, que nos permite conocer el posible impacto de una estimación incorrecta de los principales parámetros considerados en el proyecto sobre el resultado de los indicadores de nuestro estudio económico. Por estas características es mucho más oneroso, pero muchísimo más seguro. Cuando ya hemos terminado con todas las etapas de diseño y evaluación del proyecto, estamos en condiciones de presentar un informe que explicite los resultados de ese trabajo. Este informe comienza con una breve introducción en la que se presenta una reseña histórica acerca del uso de producto o servicio, metodología de producción, factores relevantes del consumo o cualquier otra información general que consideremos importante. Luego, en el marco de desarrollo, se deben especificar los objetivos del estudio que estamos presentando, como verificar la existencia o no de mercado, demostrar que es posible tecnológicamente, que es económicamente rentable y que además nuestro equipo de trabajo está en condiciones de llevar adelante el proyecto. En este espacio también deben dejarse claros los objetivos del proyecto. Se presentan a continuación los resultados del estudio de mercado, del estudio técnico y del estudio legal organizacional. En el primero, deben explicitarse los resultados del análisis de la oferta y la demanda, los estudios de precios y los análisis de comercialización. Es decir, en este apartado debemos demostrar la posibilidad real de que nuestro producto o servicio vaya a poder ocupar una porción del mercado. En cuanto al estudio técnico y el legal organizacional, se explicitan elementos como el tamaño de la planta, la localización de la misma, la ingeniería del proyecto y todos los aspectos vinculados con la estructura administrativa, legal y organizativa. A continuación, se presentan datos de gran interés para los inversores, ya que se vuelcan los resultados del estudio económico y de la evaluación económica. En el apartado de estudio económico, se debe explicitar de manera ordenada y sistemática toda la información vinculada a la determinación de los costos, tanto fijos como variables, y de la inversión inicial, la estimación del capital de trabajo, algo muy importante a la hora de invertir, y se determinan los montos de depreciación y amortización de la inversión inicial. También se presenta aquí la determinación acerca del valor de la tasa de rendimiento mínima aceptable que vamos a utilizar en la evaluación. Se construyen los flujos de efectivo, se discuten aspectos de financiamiento y se calcula el punto de equilibrio, entre otras cosas. Finalmente, en el apartado de evaluación, vamos a presentar los indicadores que hayamos acordado con los inversores que resultan de su interés. Pueden ser la tasa interna de retorno, el valor presente neto, el periodo de repago o cualquier otro indicador que el inversor crea que pueda resultar de utilidad para tomar decisiones acerca de su capital. En esta instancia, ya estamos en situación de definir qué proponemos hacer con el proyecto, o sea, qué le vamos a sugerir a los inversores que hagan con su propio capital. Para terminar con este informe, se incluyen los estudios de riesgos y la conclusión general. En los estudios de riesgo deben aclararse cuáles son los potenciales riesgos que este proyecto tiene en el contexto en el que estamos analizando. Y también se presentan los análisis de incertidumbre realizados en base a los parámetros utilizados sobre los que menos certeza tenemos. Finalmente, la conclusión general, que es el broche de oro de este informe, es donde deben quedar claras nuestras recomendaciones y también los supuestos que hemos utilizado para llegar a las conclusiones, de tal manera que los inversores puedan, a partir de nuestro consejo, decidir invertir o no en este proyecto.
Veamos ahora algunos conceptos para completar esta introducción. Hablemos de la ingeniería económica, que es la disciplina que se ocupa de los aspectos económicos de la ingeniería. Estamos nosotros muy familiarizados en los estudios de ingeniería con la resolución de problemas técnicos y de diseño, vinculados a los procesos, pero debemos tener en cuenta siempre que las soluciones que podamos alcanzar terminarán siendo comparadas y analizadas desde el punto de vista económico. Tanto las empresas, las organizaciones como cada uno de nosotros en la vida privada, permanentemente estamos eligiendo cómo solucionar los problemas o cómo aprovechar oportunidades, y aunque no nos demos cuenta porque habitualmente se hace de manera intuitiva, lo hacemos eligiendo una alternativa sobre otras que podría haber para solucionar el mismo problema. Bueno, la propuesta de la ingeniería económica es formular adecuadamente las posibles soluciones a los problemas, de tal manera que estimando los costos y evaluando otro tipo de criterios, uno pueda, a través de un proceso más metodológico, elegir la mejor alternativa. Se rige esta metodología por un conjunto de principios que orientan su aplicación. Podemos ver en estas diapositivas los 7 principios de la ingeniería económica, que se sugiere tener siempre presente durante el desarrollo de la aplicación del método. Desarrollar alternativas, enfocarse en las diferencias, utilizar un punto de vista consistente, utilizar unidades comunes de medición, considerar los criterios relevantes, hacer explícita la incertidumbre y revisar siempre las decisiones. Veamos ahora un ejemplo muy sencillo para ver cómo se aplican los pasos del enfoque de solución de problemas en una situación de la vida cotidiana. Tenemos 2 ingenieros que son directivos de 2 compañías que trabajan frecuentemente de manera conjunta y realizan viajes por la misma región, que habitualmente viajan en aviones comerciales, pero se plantean la posibilidad de comprar un avión entre ambas compañías. En principio, el análisis de las 2 alternativas que tendríamos que realizar es continuar viajando de la manera que lo hacen hasta ahora en vuelos comerciales o comprar un avión en conjunto. El primer paso de reconocimiento del problema y definición del objetivo podría expresarse como la necesidad de contar con un transporte confiable que minimice el costo total para las empresas y que maximice el bienestar de los directivos. Aunque podría haber otras, para este ejercicio solo vamos a analizar las 2 alternativas mencionadas. 1. La compra de un avión conjunto, con todos los gastos que eso puede significar. Alternativa 2. Mantener el estado actual de transporte comercial que utilizan los directivos. Para ambas debemos desarrollar el flujo de fondo con todos los elementos que los constituyen. El paso que sigue, muy importante, es la identificación de los criterios que vamos a adoptar para la toma de decisiones. Como hemos dicho, vamos a adoptar criterios cuantitativos, como pueden ser el valor presente neto o la tasa interna de retorno. Pero a ellos vamos a agregarle criterios cualitativos, como lo son la disponibilidad permanente de la vía de transporte y el bienestar de los directivos usuarios de estos transportes. Se compara bajo estos criterios las 2 alternativas y se selecciona la mejor. Finalmente, se implementa la solución elegida, que significará un cambio si se opta por la compra conjunta, o seguirán los directivos utilizando los vuelos comerciales si esta resultó la mejor opción.